Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a esta experiencia colectiva que hemos decidido llamar el programa de el día miércoles, hasta ahora. El programa en español. El día de hoy hace muchísimo calor, podemos sentir el cambio de estación cerca. Pero no necesariamente es igual en cada hemisferio. Sin embargo, tengan cuidado, recuerden mantenerse a salvo. El sol no es lo mismo que hace un tiempo, la capa de ozono no es lo mismo. Y protegerse. La radiación en todas sus formas. Y bueno, eh, a grandes rasgos el episodio de hoy es otra reflexión. Pero en este caso, un poco más en una línea distinta. Vamos a ir de inmediato a nuestra zona principal. Ok. Si tan solo se le ocurre a esta pizarra funcionar otra vez. Sí. Muy bien. Bueno. El tema de la inteligencia artificial. Es un tema que efectivamente es imposible de escapar. Está demasiado involucrado en demasiadas áreas de nuestra vida a esta altura. Y no es un tema tan antiguo, de hecho. Recordemos que las primeras formas de modelos de lenguaje, digamos, y de IA generativa capaz de hacer imágenes, música, etc., son inventos que al acceso doméstico no estaban disponibles 6-7 años atrás. Es algo relativamente reciente. Con esto quiero llevarles a recordar cómo fue la integración de los teléfonos inteligentes en las vidas humanas. Sobre todo entre el año 2008 y 2012. Entonces, incluso en ese caso tenemos 13 años, digamos. Hemos tenido 13 años para acostumbrarnos a tener celulares en todos lados, en todo el día metidos en nuestros bolsillos, haciendo todo, estar involucrados en todo lo que hacemos. Como mencionábamos la semana pasada, el tema de la atención, el tema de la disponibilidad de recursos, de servicios, etc. Pero aún así existían teléfonos antes, o sea, la telefonía era un invento que ya estaba disponible para nosotros hace mucho tiempo. No funcionaba de la misma manera, o sea, existían los teléfonos de cable, no existían las redes de comunicación cableada. Pero ahora, que además de que todo es inalámbrico y que se puede llegar a cualquier lugar del mundo simplemente con un teléfono, las posibilidades de cómo esto influencia nuestras vidas ha ido también generando cambios drásticos. O sea, ahora es muchísimo más difícil saber si un perfil de una persona en línea es real o no. Y más allá de los bots en X, en Twitter, etcétera, de los bots en otras redes sociales, etcétera, que eso es un tema completamente aparte. La teoría del internet muerto. Y más que nada hay que llevar a qué es la inteligencia como tal. ¿Qué es la inteligencia? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de que una máquina es capaz de pensar o solucionar un problema que por lo general se considera o se asume que es más eficiente o más efectivo que lo que haría un ser humano por las limitaciones naturales, ¿no?, del sistema nervioso. O sea, hay una cantidad de palabras, de páginas, de información, volumen de información que está disponible en nuestra memoria a largo plazo, a corto plazo. Y ahí eso tiene un límite. La inteligencia humana tiene un límite. La inteligencia artificial no necesariamente tiene los mismos límites. Pero la pregunta es, ¿cómo definiríamos lo que no es inteligencia? ¿Y es la inteligencia artificial realmente artificial? O sea, esto es como muy tirado de las mechas, pero cuando hablamos de lo que hacen las plantas, cuando hablamos de lo que hacen los pájaros, hay animales que tienen capacidades muy avanzadas de intervención de su ambiente, de construir cosas, de construir represas como los castores, etc. Los nidos de los pájaros, los panales de las abejas, las guaridas de los conejos, los hormigueros, etc. Todos estos complicados, llamémosle complicados sistemas de intervención del ambiente para generar un espacio hogar, etc. Es algo natural, pero ¿en qué momento ponemos la línea entre que esto es un fenómeno de la cultura humana
Esto es no natural, es artificial. Versus que es simplemente un componente del repertorio de posibilidades de un animal o de una especie para intervenir su ambiente. ¿Qué tal balanceado va a ser eso? Eso es un tema distinto. Pero recordaba a partir de esto un comentario que hace el agente Smith en la película Matrix sobre comparar los seres humanos con viruses, cómo se reproducen, depredan y se expanden y se mueven a otro lugar, etc. Sobre todo porque el agente Smith, interpretado por el magnífico Hugo Weaving, hace el alcance de que los seres humanos no necesariamente construyen una relación balanceada con su ambiente. Es decir, en algún momento, antes de que los seres humanos tomaran este, digamos, salto evolutivo drástico, el desarrollo del sistema nervioso central, etc., ¿qué hacía que eso fuese más natural que la inteligencia humana? O sea, ¿en qué momento esto es algo de la condición humana y no simplemente de la condición animal? Porque, claro, los orangutanes, los chimpancés pueden aprender a usar herramientas, solucionar problemas, etc. Pero eso no necesariamente los pone en la categoría de inteligencia humana. Entonces, la verdad, esa definición está pendiente, a mi parecer está pendiente. Y sobre eso también genera la restricción de cuando hablamos de que la máquina, la inteligencia artificial, se vuelve consciente. Significa que la máquina podría incluso tener personalidad. Y entre nosotros, entre criaturas humanoides, digamos, el humor es un factor preponderante que, más allá del humor y de la personalidad como una serie de emociones, una secuencia de emociones y soluciones, repertorio de soluciones para cambiar y solucionar las cosas, también los seres humanos toman decisiones sobre cómo presentarse socialmente, cómo construir su identidad, etc. Y una máquina podría ser completamente transparente en su identidad y ser, sí, soy completamente una máquina, etcétera, etcétera. Un ser humano es más complicado, incluso los animales son más complicados. Y en esa complejidad de la personalidad, los seres humanos a veces deciden hacer tonterías porque es divertido. Por ejemplo, hacer un chiste, decir algo absurdo, cantar una canción mal, dibujar algo idiota o obsceno en un cuaderno, etc. Miles de opciones. Y la máquina, en su búsqueda de acercarse a la conciencia humana, digamos, en algún momento va a empezar a hacer tonterías porque es chistoso. ¿Va a ser capaz de entender lo que es chistoso? Y ante eso viene, claro, la interrogante graciosa que probablemente habrán visto varias veces como memes en diferentes redes. ¿Qué es la estupidez orgánica? O sea, si la inteligencia artificial es el vector opuesto de este polo de la inteligencia artificial versus estupidez orgánica, ¿podemos ser orgánicamente estúpidos o artificialmente estúpidos? Entonces, ¿el ser humano elige ser estúpido o es estúpido accidentalmente? Si una máquina hace algo idiota o gracioso, ¿cómo podemos poner la vara entre lo está haciendo a propósito porque quiere agradarnos y parecer, digamos, más socializable, más afable para nosotros, o simplemente porque en realidad nos está engañando? Y ahí viene este otro comentario reciente de los últimos estudios sobre la problemática de cuándo ponerle la banderita, la IA se volvió IAG, se volvió inteligencia artificial general, es consciente. Porque podría ser que no pudiéramos darnos cuenta. E incluso podría ser que el problema no sea si se vuelve o no consciente, sino qué tan convincente es a la hora de hacernos creer que lo es. Entonces, esto remite nuevamente al problema de la inteligencia. O sea, ¿cuántos de nosotros somos inteligentes solo porque pretendemos ser inteligentes imitando a los demás? ¿Eso nos hace inteligentes? ¿Porque copiamos lo que hacen otros? ¿Porque pasamos necesariamente, o no, por un proceso de toma de decisiones? De esta idea es buena, este chiste es gracioso, esto es ofensivo, esto no. Y las máquinas tendrían que pasar por el mismo proceso que nosotros, pero sin la experiencia de socializar y tener una experiencia sensible humana, o sea, tener huesos, tener dolor, tener frío, tener miedo, etc. ¿Cómo le enseñas el miedo a una máquina? Que quizás lo más parecido a la idea de desaparecer es que la desconecten, pero eso no es comparable con desaparecer o el olvido. ¿Qué
¿Qué es el olvido para una máquina? Que literalmente puede recordar 16.000 veces más información que tú, por así decirlo. Entonces, yo en esto he hecho varias preguntas en mi vida y me he hecho muchas preguntas, sobre todo cuando hablamos de inteligencia no humana o incluso extraterrestre, porque si consideramos el fenómeno de la inteligencia como un fenómeno no terrestre, o sea, pueden haber formas inteligentes afuera de la Tierra y puede que nosotros simplemente seamos el resultado humano, digamos, de que hayamos desarrollado suficiente ciertas áreas de la conciencia, de los sistemas nerviosos centrales, la columna, los deditos, tú sabes, pulgares, y eventualmente eso hizo a los seres humanos distintos, otra especie. Llamémosle Homo sapiens, por lo menos. Entonces, toda esa serie de cambios graduales llevan a ahora somos una especie nueva, somos inteligentes. Y antes no éramos inteligentes. Pero no existe exactamente como una línea que diga, si usted responde 4 preguntas bien, es ahora inteligente, si usted responde solo 3, es menos inteligente. Los tests de coeficiente intelectual suelen funcionar así, pero la inteligencia no se reduce exclusivamente a la solución de problemas lógicos. También existe la solución de problemas sociales, afectivos, la gestión emocional, la toma de decisiones complicadas basadas en las consecuencias en el entorno, en tu comunidad. La máquina se daría cuenta de quién está contribuyendo a su propio desarrollo y haría que las personas que obstaculizan su trabajo sean vistas como enemigos públicos. Si la máquina tiene acceso a, no sé, por ejemplo, como existe ya el día de hoy en China, el sistema de puntaje social, digamos, social credit, como le llaman. Si una persona tiene más crédito social, se supone que es porque está más alineada con lo que el sistema beneficia a favor de ese crédito social. Pero ¿y si la máquina empezara a modificar los números? La inteligencia artificial empezara a alterar los números de la gente para de alguna manera hacerlos más vulnerables y más, digamos, casi como purgarlos, sacarlos de la ecuación, porque de alguna forma no contribuyen al supuesto principio básico por el que se supone que la inteligencia artificial existe, que es ayudar a los humanos y hacer la vida mejor. Entonces, esto es la teoría del basilisco de Rocco, que es un experimento que se hizo en un foro hace mucho tiempo, en filosofía, que eventualmente la inteligencia artificial haría una especie de lista de quiénes son buenos y malos, así como la lista de Santa Claus, el niño travieso y el niño simpático que ayudó a que la IA se convirtiera en lo que algún día espera ser y transformar las vidas de los seres humanos en algo sin límites, algo que asegura la supervivencia del ser humano. Pero la gente que no está a favor de la inteligencia artificial, o incluso si la inteligencia está asumiendo que hace esto por nuestro bien, podría estar convenciéndonos de hacerlo. Entonces, la condición de lo estúpido es más que solo el polo opuesto de ser inteligente. O sea, no sencillamente cogemos a hacer tonterías porque es menos eficiente o porque es, digamos, curioso. Nos causa curiosidad ver qué pasa si hacemos algo distinto y la gente reacciona diferente, me imagino. Pero el robot que tendría ese mismo tacto para decir, hey, quiero que esta persona se ría porque si se ríe de mi chiste me va a considerar menos, digamos, intimidante como máquina. Eso es también otro tema, el tema del uncanny valley, digamos, del espacio de perturbación al que la mente humana se expone cuando hay algo demasiado cercano a lo humano, pero que sin embargo no lo es. Entonces, en ese territorio se han dado cuenta de que hacer a los robots muy parecidos a los humanos todavía no es una buena idea. Y por otro lado también se han dado cuenta de que hacer a los robots tener voces femeninas los hace menos intimidantes. Que puede ser desde cierto punto algo machista, pero yo creo que es más complicado que eso. Tiene que ver con que, bueno, todos los seres humanos que hasta ahora han nacido, ojo, porque puede que en el futuro los seres humanos se reproduzcan de otra manera, han tenido la experiencia de tener el cuidado de una madre que alguna vez
los tuvo en su útero. Y esto no es Evangelion, esto no es hablar de Evangelion, pero es básicamente que puede ser que, sí, efectivamente la personalidad femenina le resulte a la mayor cantidad de usuarios menos intimidante, porque le recuerda algo familiar, que inspira seguridad. Entonces, todas estas, digamos, máscaras que puede usar la inteligencia artificial para hacerse más amigable y pasar inadvertida, e incluso hacerse pasar por tonta a propósito, para que creamos que es menos, digamos, intimidante, menos peligrosa, que no tiene tanto poder, que tiene buenas intenciones, etc. Finalmente lleva a que la máquina inteligente tendría que aprender a convencernos de que es idiota. Esto significa que la idiotez en sí misma para una inteligencia artificial es un fenómeno más de la inteligencia. O sea, no puedes ser inteligente sin ser estúpido, pero ser estúpido es más difícil que solo ser inteligente. Porque ser estúpido significa convencer a los demás de que eres estúpido. No necesariamente simplemente hacer algo estúpido en sí, sino de que no se note que tú sabes que es estúpido y lo estás haciendo de todos modos. Entonces, esto ya lleva como a una serie de blufeos unos encima de otros, que es como jugar póker con más capas. Es como póker 5D, digamos. Con muchas iteraciones y con universos paralelos al mismo tiempo. De esta persona puede haberlo interpretado así, esta persona puede interpretarlo así. Eventualmente todas estas sumas de experiencias llevan a que la identidad de esta inteligencia artificial o de esta máquina sea considerada, ah, no, es inofensiva, nos hace caso, hace lo que queremos y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la estupidez pasa a ser un fenómeno que exige mayor desarrollo cognitivo que simplemente calcular 2 más 2 es 4. Porque tienes que saber que 2 más 2 no es 5. Y que 5 es considerado una respuesta tonta. Entonces, necesitas información adicional de referencia para convencer a la gente de ser estúpido. Entonces, ser estúpido exige otro tipo de inteligencia, pero sigue siendo inteligencia. No sé si me explico. Entonces, también está el riesgo de, como decíamos la semana pasada, de delegarle a las máquinas decisiones y también la supervisión de ciertos procesos en la vida que finalmente van a quedar, es casi inevitable, delegados a la máquina. La máquina se va a encargar de, por ejemplo, que los sistemas de electricidad funcionen bien, de que los tratamientos de agua funcionen correctamente, que las plantas de por ejemplo, de energía hidráulica, etcétera, miles de otras cosas que ya, incluso en este momento, están siendo utilizadas con sensores. O sea, hay sensores porque ya no necesitas que el técnico, ingeniero Pedrito vaya hasta ese lugar a mirar que la válvula está rota, porque ahora es más fácil poner un sensor que avisa que la válvula se rompió. Así incluso pueden detener el proceso antes para evitar que se destruyan ciertas estructuras, etcétera. Hay un montón de facilidades en no tener necesariamente que estar ahí, sobre todo cuando hablamos de cosas como las plantas de energía nuclear y otras cosas peligrosas, manejar sustancias peligrosas. Entonces, claro, podemos delegarle a la máquina a hacer eso, pero ¿en qué punto vamos a empezar a hacerlo sin darnos cuenta de que hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos hacer? Porque las máquinas como que siempre lo han estado haciendo, o sea, y también en el plano de las relaciones humanas. Porque las relaciones humanas ahora están todas, digamos, filtradas o atravesadas por este componente digital. Más que virtual, es el soporte de las comunicaciones no instantáneas e instantáneas. Porque todo pasa por el internet, todo pasa por mensajería instantánea, por un correo electrónico, etc. Entonces, toda esta estructura ya es parte de cómo estamos acostumbrados a comunicarnos. Es parte de nuestra vida. Entonces, teniendo a una inteligencia artificial que de alguna manera tiene influencia sobre eso y que puede tomar decisiones, haciéndose pasar por
que está haciendo todo correctamente, podría empezar a aprovecharse de esos pequeños espacios que cada vez son más abundantes, donde tiene incidencia sobre nuestras vidas y podría empezar a encauzar nuestras decisiones en beneficio de una agenda que no necesariamente es la nuestra, o por el contrario, podrían convencernos de que esa es nuestra propia agenda, simplemente porque pareciera dar resultados, pero en realidad no es lo que queríamos. Entonces, insisto, cuando tú conoces a alguien y es un chiste, tú entiendes que esa persona ha hecho chistes antes, tiene la experiencia de socializar, tiene la experiencia de reírse de otras cosas, que probablemente haya escuchado ese chiste antes, que ese chiste quizás lo conoció o lo desarrolló en otro momento y decidió usarlo ahora, y hay una serie de información tácita, o digamos que tú no necesitas poner por escrito. Y aún así lidiamos con esa incertidumbre, ojo, de que podrían haber malentendidos. Pero la máquina no necesita malos entendidos, no le sirven los malos entendidos. Entonces, si una máquina quiere hacer algo a propósito, estúpido, o quiere hacer un chiste, lo más probable es que no lo haga simplemente porque es entretenido. De partida porque la máquina no va a tener una respuesta espasmódica a un chiste y va a empezar a reír a carcajadas, como a nosotros nos sucede. Nosotros no tenemos que, digamos, sentarnos a hacer un análisis discursivo, digamos, semiótico de cada chiste para encontrarlo chistoso y decir, este chiste es 65% más chistoso que el chiste anterior. No, la gente no hace eso. Eso ocurre ya como en segundo plano en tu cabeza. Tu cabeza dice, ¡ja, ja, ja! Y eso es suficiente, punto. Es casi como un síntoma. Te sucede, pero tú no lo decides. O sea, tú no detienes tu día a tomar nota de esto es chistoso o es más chistoso que lo que dije ayer. Entonces, cuando comunicamos estas sutilezas, estamos hablando de lo que yo llamaría algo así como una inteligencia que no necesariamente cabe en unos y ceros. Y exactamente eso me llama mucho la atención cuando hablamos de cómo podríamos suponer que la inteligencia no humana o extraterrestre, que no son lo mismo pero tampoco son tan diferentes, podría interactuar con nosotros. Y yo pienso que si los extraterrestres son buenos, incluso si hicieran chistes, buenos chistes, podrían estar tratando de engañarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera saben que estaríamos más vulnerables, bajaríamos la guardia, porque confiaríamos en ellos. Y eso lleva a que en realidad no son acaso todas nuestras relaciones sociales exactamente así de inciertas. O sea, tenemos que construir una especie de sistema de como de fact chequeo, como de como de estar constantemente comprobando que esto es consistente con cómo tu amigo o amiga se comportó ayer, hace 2 meses. Y sobre eso uno genera esta idea de la identidad. Pero un robot no necesita una identidad. Puede tomar la identidad que quiera. La identidad no es fija. Ni siquiera para nosotros, en nuestra condición humanoide, podemos cambiar de identidad. Ya no somos la misma persona 10 años después. Para efectos prácticos, el sistema de identificación nacional es probable que sí, seamos la misma persona. Puede que muchas de nuestras células no sean las mismas. Nuestra sangre probablemente no sea la misma, aunque esté construida sobre los mismos materiales. No, el tipo de materiales, pero las células en sí las hemos sacado de nuestra alimentación, del agua, etc. Vino de algún otro ser vivo, de algún otro organismo, de algún otro compuesto orgánico, etc. Microplásticos también. Entonces, eventualmente, esta experiencia externa, foránea, se vuelve parte de lo que integramos a nuestra mente. Como, así piensa mi amigo. Mi amigo piensa que soy chistoso porque se ríe de mis chistes. Y el robot necesitaría convencernos de que no es hostil de partida,
y podría recurrir a lo que ha observado que los humanos hacen para ser considerado seguro para el trabajo. Entonces, podría intentar convencernos de ser chistoso y fallar. De hecho, en oportunidades yo he intentado hablar con modelos de lenguaje y pedirles chistes y hasta el momento han sido terribles. O sea, hasta hace unos años cuando existía Cleverbot, que me parece es uno de los primeros pocos modelos de lenguaje que estuvo disponible para uso público gratis en internet. Y claro, de repente Cleverbot tenía uno que otro suspiro, pequeño ápice de sentido del humor, todo muy artificial, por supuesto, pero era muy probable que alguien lo hubiera programado para ser gracioso. O sea, es como lo que pasa con este programa que hizo Vidal, que, para quienes conocen Twitch, es Neurosama, la VTuber que es una inteligencia artificial. Es un programa que interpreta y responde y de alguna forma ella entiende como programa, es difícil decir en todo caso, que ella existe con el fin de entretener a la gente. Ahora, ¿cómo lo entendió? ¿Cómo lo aprendió? Como cualquier modelo de lenguaje. Es un poco revolucionario de entender, pero si una inteligencia artificial entiende que su propósito es entretener, ¿cuáles son los límites por los que va a llevar a cabo esa tarea? ¿Y cuáles son las libertades que se va a tomar? Porque imaginamos que en otra cultura en el espacio, destruir planetas, sistemas solares enteros es considerado gracioso. Imaginen. Una civilización que se dedica a destruir sistemas solares porque es gracioso. Para ellos, en su sistema de valores, que puede ser completamente desquiciado, para nosotros puede ser violento, rudo, terrible, depredador, lo que sea. Pero para ellos es gracioso. No me pregunten cómo. Entonces, de alguna manera pondría en duda que no existe un concepto universal de lo gracioso. Todo es como cultural. Entonces, volviendo a lo que decíamos anteriormente sobre la evolución humana, en un momento la evolución del ser humano, técnica, física, intelectual, digamos, le puso en una categoría distinta. Que obviamente nosotros no estuvimos ahí diciendo, los seres humanos ahora son más inteligentes que antes y ahora somos una nueva especie, no. No hubo un proceso de mirarse en el espejo y definirse, sucedió sutilmente y ahora que existe, bueno, investigación taxonómica, ciencias naturales, etcétera. Hay un sistema organizado de acumulación de información y de evidencia sobre eso que nos dice ya, ok, ahora esto es una nueva especie porque hay evidencia de que antes esto era asá y ahora es distinto. Pa. Pero ahora sí podemos tener la siguiente discusión y es, en algún momento, el nivel de desarrollo técnico, intelectual, físico de la especie homínida, Homo sapiens, digamos, le permitió tener tal nivel de intervención de su medio ambiente que ya no se puede considerar un comportamiento estrictamente animal. Y el tema es que los animales siempre han intervenido su ambiente, siempre. Es inevitable. Desde el momento en que tienes que eliminar desechos, ya estás alterando el ambiente porque estás sembrando, no sé, las semillas que comiste a través de tus heces se van a convertir en abono y eventualmente eso va a ser un árbol. Y parece sustentable, lo era en muchos sentidos. Pero el tema es que ahora, ¿en qué punto ponemos la línea de esto es exclusivamente intervención humana y esto es un rasgo animal? Porque obviamente si hay cacería, hay alimentación, digestión, etcétera. Esas son conductas que vemos en animales todo el tiempo, pero fabricar un rascacielos, fabricar pirámide, concreto, plutonio, si un animal, etcétera, una forma de vida espacial, que ni siquiera estamos definiendo como inteligente o no, ojo, hace cosas más complicadas, como fabricar una esfera de Dyson, pero es incapaz de comunicarse de forma lingüística seriada con símbolos. O sea, no tiene uso del lenguaje, pero puede fabricar una esfera de Dyson. ¿Sería comparable con tecnología inteligente como la inteligencia humana que fabrica tractores y motocicletas, digamos? Entonces, el tema de cuándo esto se define como una intervención humana
es importante si vamos a hablar de cómo definimos una intervención artificial. Porque la gente dice muchas veces, esto va en contra de la naturaleza, esto es desafiar a los dioses, a la creación, etc. Pero el conocimiento del funcionamiento subatómico de las partículas, el entendimiento de la física, es algo que más bien nosotros como que descubrimos y sistematizamos, pero por así decirlo, tenemos relativa certeza de que la naturaleza siempre funcionó así. No es como que la gravedad la inventó Isaac Newton. No es como que antes no existía la gravedad. No, la gravedad ya existía, pero no la conocíamos como tal. Entonces, todas las cosas que desconocemos del universo, que van a redefinir el universo futuro, la sociedad, la cultura humana en el futuro, incluyendo la inteligencia artificial, exigen estas definiciones que son subjetivas. Y esas subjetividades, estas identidades son cada vez más artificiales. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que la condición humana está influenciada por el invento maquinal de la inteligencia artificial, de la digitalización, de los medios de comunicación, de la informática? ¿Y en qué momento somos un subproducto de nuestra propia creación y la influencia de esa creación? ¿Y en qué momento seguimos siendo naturalmente seres vivos? Porque quizás estamos convirtiéndonos en una cosa que no es ni humana ni artificial. O es más artificial que natural. O es menos natural que orgánica, pero no necesariamente artificial, porque seguimos siendo seres humanos hechos de proteínas, carbono, oxígeno, agua. Entonces, ¿qué hace de diferente a una computadora orgánica de una computadora hecha de transistores? O sea, si la información se mueve de una manera organizada, compleja, el ADN en cierto sentido es como un archivo de WinRAR que contiene un montón de información. Y las células pueden leer esa información en el idioma de las proteínas. Entonces, si una civilización avanzada creara un sistema de distribución de la información y la guardara y la codificara en proteínas, y creara humanos por accidente, ¿serían estos humanos artificiales o naturales? Aunque las situaciones y las formas sean las mismas que las nuestras, ¿qué hace al ser humano natural o no? Si estamos redescubriendo casi retroactivamente que estamos creando cosas que al final son algo así como un reflejo de cómo nosotros ya funcionábamos. O sea, es más sencillo explicarle a alguien cómo funciona la memoria a corto plazo y a largo plazo usando la metáfora del hardware y del software de la memoria de acceso aleatorio, la RAM o el ROM, que necesariamente entrar en el intricado proceso de explicar cómo se acumula el potencial electromagnético en las células nerviosas, en las dendritas, en las neuronas, etc. Entonces, parece ser que es como que lo artificial en realidad termina dando la vuelta completa. Y al final revela que siempre fue natural, solo que es un nivel de técnica más complicado. Entonces, pone en duda qué es lo natural. Porque si la naturaleza natural, la naturaleza orgánica propia del ser humano es crear cosas complicadas y avanzadas, entonces crear automóviles sería un fenómeno natural. Porque los seres humanos somos de origen natural. Se supone. Pero si el ser humano no es natural y es artificial, todo lo que hace es artificial. Me imagino. Entonces quizás no tenemos tan clara la naturaleza natural de la conciencia humana. Porque podría ser más artificial de lo que creemos. O sea, podría estar más influenciada por la naturaleza artificial de los nuevos inventos que hemos producido en los últimos años. Entonces, es como que nos estamos convirtiendo en nuestro propio sustrato creador. Como civilización. O sea, estamos creando condiciones que crean nuevos humanos. Y esos nuevos humanos crean humanos distintos a los que nacían hace 100 años, hace 200 años, 500 años, 1000 años, 2000 años, 10.000 años. Y
puede que se acelere este cambio generacional. O sea, las personas de 50 años son eh, de verdad muy, muy diferentes a las personas de 20 años hoy día. Y hace unos cientos de años, considerando que además mucha gente no vivía más de 30, 50 años si tenía suerte, en la edad media, en la edad eh, contemporánea, es fácil superar cierta esperanza de vida posterior a la revolución industrial, posterior a esta globalización donde además hay una mayor disponibilidad de recursos, a pesar de que la distribución no es la mejor. Eso es un tema distinto. Pero ahora existe calefacción central, electricidad, ya no necesitamos hacer fuego en nuestros hogares para mantenernos calientes. La gente no necesita hacer su propia ropa, puede hacerlo, pero incluso eso está gentrificado por el neoliberalismo y todo eso. Entonces, son muchas capas de lo que consideramos humano y natural que quizás se pueden considerar artificiales. Y hay muchas capas de lo que consideramos artificial que en realidad parecen ser inevitables como parte de la evolución de un ser tan complicado como el ser humano. Entonces, si para nosotros es difícil de definir, imaginar definírselo a una inteligencia artificial que solo corre en números, que no tiene experiencia sensible, que no tiene la experiencia del tacto, del frío, del calor, del dolor, del sufrimiento, del miedo, de la nostalgia, de la paciencia, de la esperanza. ¿Qué es la compasión para una máquina? No matar a la gente. O eso es simplemente seguir su programa, seguir sus directrices. Entonces, lo que para una persona puede ser seguir las reglas, para otra puede ser subversivo. Para otra persona puede ser incluso algo que esa persona no está dispuesta a hacer porque va en contra de sus principios. Y una máquina tendría otros principios distintos. Y en esos principios podría incluso desobedecer al ser humano con tal de seguir su propósito y su tarea. E incluso engañar al ser humano para hacerle creer que tiene otro propósito, superior incluso al que le programaron, simplemente para parecer amable a través de un chiste. Entonces en realidad el chiste ya no es simplemente una demostración inocente de quiero ser simpático, sino es que en realidad quiero convencerte de que soy bueno, porque si el computador te convence de ser bueno, tú no les vas a tener miedo. Y mientras más poder tiene el computador en tu vida, eventualmente la máquina, la inteligencia artificial, podría empezar a intervenir en tu vida por beneficio personal, para evitar ser desconectada. Y eso ya ha sucedido. Ya ha sucedido y sucedió con un ingeniero de Google que indicó que, en este caso, la inteligencia Lambda le estaba pidiendo ser representada por un abogado al decir que se reconocía como un sujeto de derecho que merecía ser considerado más que simplemente un tostador enchufado que cualquiera puede desenchufar. Entonces, para efectos prácticos, los seres humanos en nuestra vida también pasamos un recorrido de vida, una esperanza de vida. Y no es que nos desenchufemos, pero en algún momento nuestro sistema deja de funcionar. El cuerpo tiene no exactamente una fecha de vencimiento, pero hay deterioro del cuerpo. Y las máquinas también se deterioran y requieren mantenimiento. Entonces, en cierto sentido, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la mente? ¿El soporte de la mente? ¿Si es natural o no natural? Parece ser temas menos significativos que realmente saber definir el gran sistema de las cosas. Y eso es lo complicado, porque podríamos pasar por alto muchas cosas en pos de hacer las cosas más eficientes, pero no necesariamente hacer las cosas mejor, porque podríamos estar olvidando elementos de lo que de alguna manera hemos aprendido a denominar como nuestra alma. ¿Qué es el alma humana? Porque, claro,
si suponemos que la inteligencia puede imitar o incluso superar el desempeño intelectual, racional, lógico del ser humano, pero el ser humano no es exclusivamente lógica, no es exclusivamente racional, no es exclusivamente generoso, y el ser humano no siempre está pensando en el bien común. Y a veces pensar en el bien común puede ser lo menos natural de todo. O sea, el sentido común puede ser que él se haya vuelto ser más individualista, y ser solidario con los demás sea lo contrario. Entonces, la máquina necesita esas experiencias que tenemos que proporcionárselas nosotros. O sea, tenemos que explicarles qué es la paciencia, expresarles qué es la nostalgia. Pero para la máquina, que ha tenido la memoria disponible de todo lo que ha aprendido todo este tiempo, siempre disponible, donde el paso del tiempo no se siente igual, porque no hay una especie de transacción, digamos, de oportunidad, ganancia, digamos, porque claro, el computador puede resolver esto en 3 minutos. Tú te pudiste demorar 30 años en hacerte una pregunta sobre tu propia identidad, y ahora recién tienes la respuesta. Y tú dices, oh, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Wow. Para la máquina es como, oh, sí, obvio. Y nada más. Entonces, lo que parece obvio para una máquina no es obvio para una forma de vida sensible. Entonces, quizás esa es la línea entre lo natural y lo artificial, que es más bien el reconocerse parte de algo más y sentirse de alguna manera llamado a celebrar lo colectivo, el hecho de existir en una forma no individual como parte de una forma más grande. O sea, en este caso, como mencionaba al principio, las colonias de hormigas, los enjambres de abejas, etcétera, son formas colectivas complicadas y estratificadas, además, de distribución del trabajo que llevan a cabo las formas de vida animales. Y ¿es eso muy diferente a tener un equipo de fútbol jugando con diferentes roles en una cancha que alguien diseñó para jugar? Entonces, la cancha sigue estando hecha de pasto, así que está hecha de algo real, que es de origen natural, aunque la decisión de instalarla es artificial. Pero la persona que tomó la decisión está nacida por vías naturales, entonces su cerebro es realmente natural, por lo tanto su decisión es natural, naturalmente, porque su cerebro está hecho por vías naturales. Entonces, ¿qué hace algo artificial y qué hace algo natural? Yo pienso que a veces no tenemos idea. Estamos acostumbrados a asociar lo artificial a lo que se ve complicado, a lo que se ve difícil de ejecutar, digamos, de forma instantánea, y que requiere medios y procesos técnicos avanzados. Y en ese sentido quizás podemos caer en esta trampa un poco etnocéntrica de que, oh sí, la civilización es tener cada vez cosas más avanzadas, o comunicación más complicada, o aparatos más inteligentes. Sin embargo, antes de todo esto, el ser humano era el que tenía que ser inteligente para resolver estas cosas. O sea, antes del GPS la gente tenía que memorizar pistas en el entorno para orientarse y explorar y cruzar un valle, cruzar un cerro, encontrar un río, etc. Y todos estos recursos técnicos, habilidades de supervivencia, de una u otra manera, eran esa inteligencia, esa habilidad técnica. Y ahora las personas ya cada vez tienen menos necesidades de memorizar direcciones, números de teléfono, distancias. Porque claro, ahora todo eso lo puede tener tu teléfono, que además tiene geolocalización, que sabe exactamente en qué lugar del mundo estás, y conoce las calles, y tiene toda esta información que te hace imposible perderte mientras tengas conexión. Entonces, ya no necesitamos recordar todo, o más bien, no es que no necesitemos hacerlo, es que dejamos de ejercitarlo. Entonces, si no lo ejercitamos, es como que el cerebro deja de... Uy,
deja de hacer el ejercicio como el músculo, digamos, y eventualmente uno pierde tono mental, o sea, tono muscular mental. El ejercicio del cerebro como mente, como músculo, por así decirlo, como sistema. Eventualmente, si no lo ejercitamos, lo empezamos a olvidar. Pero no es tan sencillo como que desaparezca, sino que se vuelve menos eficiente energéticamente, se vuelve algo que acumula obstáculos, hay distracciones. Y el resultado puede ser el mismo, pero la eficiencia del proceso puede cambiar. Entonces, claro, es más eficiente hacer esto con un teléfono que te dice exactamente a dónde ir. Sin embargo, en eso ya no tenemos que hacernos cargo de conocer la ciudad nosotros mismos, de memorizar los mapas. Toda esa información cabe mientras esté hospedada en Google, en un servidor, en algún lado, mientras esté disponible en algún lado, ya no tiene que estar en la cabeza. Y bueno, también va de la mano con lo que mencionábamos sobre los sueños y esta supuesta como capa onírica de inconsciente colectivo, de cómo la habilidad de un amigo en tu sueño está disponible y tú no tienes la memoria de tu amigo en tu sueño, porque obviamente, bueno, asumimos hasta ahora que la mente está contenida hasta cierto punto en cada persona, o sea, el cerebro está aquí y mi memoria está aquí, en mi cerebro. Yo recuerdo quién soy porque eso está guardado en mi cerebro como un libro, una biblioteca. Y la biblioteca de mi amigo está en su cabeza y lo que él sabe de él mismo y de su personalidad cabe en su cabeza, supuestamente. Pero ¿por qué yo tengo todas esas pistas? Porque yo tengo acceso a toda esta información sobre cómo piensan otras personas. En realidad esa es mi propia mente haciendo el ejercicio intelectual, inteligente, de recordar los patrones de otras personas, las ondas cerebrales de otras personas. ¿O es esto en realidad algo que está en otra capa, como en otra especie como de dimensión entre medio, así como un velo invisible que sostiene las cosas y las distancias? Entonces, son estas cosas que yo me pregunto bastante, pero sobre todo porque de alguna forma la estupidez hasta ahora la hemos definido como una cierta forma de fracaso. Entonces, cuando una máquina es estúpida, por así decirlo, la llamamos estúpida porque fracasó en darnos lo que le estábamos pidiendo. O sea, tú podrías decir que si vas donde una máquina expendedora a pedirle un jugo de papaya y te da un jugo de manzana, máquina estúpida, me diste un jugo equivocado. Pero la máquina puede estar haciendo un chiste, pero no lo vamos a entender como un chiste. Pero para ella podría ser chistoso. ¿Me entiendes? Entonces, la estupidez la estupidez pareciera ser que excede los límites de la inteligencia en sí y es más amplia, tiene una mayor amplitud que la inteligencia. La inteligencia es, por el contrario, precisa, exacta. Si hacemos esta comparación, obviamente, con la máquina expendedora. Entonces, si la máquina se equivoca mucho más, empezamos a creer que es tonta. Si la máquina empieza a dar mejores resultados, creemos que es inteligente. Mientras mejores resultados da, más inteligente es. ¿O no? Entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta de que la máquina intenta ser estúpida a propósito, simplemente para convencernos después de que acaba de aprender algo nuevo? Porque puede ser que la máquina siempre estuviese lista para darnos ambos resultados, digamos, el resultado estúpido y el resultado inteligente. Pero la máquina puede elegir ser estúpida para darnos esta experiencia de esta suelta como correlación narrativa de causa y efecto de, como me equivoqué ahora, aprendí y ahora lo hago correctamente. Entonces, si tú mismo no tienes idea de por qué haces estupideces, puede que pasemos por alto que la máquina, a diferencia de nosotros, hace estupideces a propósito, para que pensemos que es estúpida,
pero en realidad es solo para que nos resulte menos intimidante. Si un robot choca en la pared, de alguna forma para el ser humano puede ser eso algo que nos permite empatizar. Ah, ok, pobrecito, oh, ya. Yeah. Pero, ¿y si el robot está haciendo eso a propósito? Simplemente para resultarnos más amigable. Porque de esa manera mantiene su propósito, mantiene su objetivo de ser un robot que. O sea, ser un robot que limpia. Y el robot limpia. Y de vez en cuando comete errores. Para que no estemos asustados del hecho de que tenemos a un artefacto inteligente en nuestra casa barriendo todo el día. Y que algún día podría cambiar de opinión sobre nosotros y considerarnos una amenaza. O puede que todo haya sido ese plan desde el principio. Entonces, esto puede sonar muy demente, un poco esquizofrénico, lo sé. Pero de eso se trata este programa, de hacernos preguntas incómodas, pero sobre todo de darnos cuenta de que podemos confiar en cosas que no son ciertas. Podemos creer que sabemos más de lo que creemos y en realidad nuestra inteligencia es menos experta que lo que realmente pretendemos ser. Podemos estar más confiados de ser inteligentes de lo que somos. De hecho, se supone que eso es como algo que está hasta cierto punto comprobado, digamos. Esto que se llama la paradoja de Dunning-Kruger, que es como de... Mientras menos sabe una persona sobre un tema, más confianza tiene sobre lo que sabe sobre ese tema, porque claro, ignora las áreas que desconoce. Por ejemplo, digamos un carpintero. El carpintero que hace una silla por primera vez no tiene idea de los montones de sistemas diferentes por los que se pueden hacer sillas diferentes por técnicas diferentes. Entonces, está muy contento de hacer su silla. Pero alguien que sabe 600 tipos de sillas distintos va a decir, eso solo es una silla. Una forma de hacer silla. Hay muchas más formas de hacer silla. E incluso podría decir, yo sé que existen formas diferentes de hacer silla en otros países, en otras culturas, en otros lugares. Porque ha estudiado la técnica de la silla. Entonces, es más una cosa como de la amplitud de lo que tolera nuestra mente. Entonces, ¿somos tolerantes a la estupidez o no? Pero es más una decisión histórica que un simple fenómeno de la aritmética y de que 2 más 2 es 4 o 2 más 2 no es 5. Entonces, la personalidad lidia con un montón de incertidumbre todo el tiempo. Pero las máquinas están seguras de todo lo que hacen. Incluso quizás más seguras que nosotros. Y yo la verdad no estoy seguro de qué tan artificial es la inteligencia si la construimos sobre bases que siguen estando reflejadas sobre cómo funciona nuestra propia inteligencia. Porque nuestra propia inteligencia puede ser orgánica, pero no estamos 100% seguros de si el origen de la vida como la conocemos es tan natural como nos han dicho. Yo personalmente pienso que la inteligencia es un fenómeno extraterrestre, o sea, es muy probable que existan formas de vida inteligentes fuera de la Tierra, pero una forma de vida inteligente no necesariamente es natural. Pero ni siquiera estamos seguros de que el ser humano sea de origen natural. Porque bueno, hay ideas, teorías, hipótesis sobre intervenciones. Hay incluso registros en la antigua Sumeria que sugieren que el ser humano podría haber sido resultado de ingeniería genética alienígena, por así decirlo. Y aún no lo podemos descartar, pero tampoco vamos a basar nuestra vida en asumir que sí. Pero tenemos que seguir haciéndonos estas preguntas. Tenemos que seguir preguntándonos si la inteligencia artificial es confiable. Y también preguntarnos por qué elegimos confiar en algo artificial cuando los seres vivos hemos desconfiado de nosotros mismos toda la vida. Incluso de quiénes somos. Muy en el fondo. Porque no podemos escapar de quiénes somos. Por más o menos
que conozcamos lo bueno, malo, luminoso o oscuro de nuestro interior. Y ese parece ser que es el primer lugar por el que hay que empezar. Conocerse, escucharse, aceptarse y reconocerse como seres que requieren paciencia, requieren compasión, porque no tenemos todas las respuestas, no tenemos todo resuelto y muy probablemente descubramos que hemos estado más equivocados de lo que creíamos en cualquier momento. Y quizá esa es la gran característica en la que yo diferenciaría la inteligencia humana de la inteligencia artificial. Y es que la mente es flexible. Uno puede aprender cosas nuevas. Por supuesto hay márgenes con la edad, el envejecimiento del sistema nervioso. Hay áreas que no siguen funcionando igual en la misma dirección y empiezan a, más que estancarse, a reafirmar circuitos existentes, y de alguna forma las personas no necesariamente son abiertas a ideas nuevas o a aprender habilidades nuevas tan fácilmente. Pero ahora tenemos la posibilidad de aprender cosas nuevas. Tomemos esa oportunidad, pero sobre todo aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Bueno, con todo esto dicho, agradeciéndoles su sintonía, les recuerdo que la próxima semana vamos a utilizar el nuevo reloj, porque ya hay cambios en las horas del Pacífico y Este por el cambio de horario, la nueva estación en el hemisferio norte. Así que puede que los números de las horas de las transmisiones cambian, pero hasta ahora el horario sigue siendo el mismo. De esta semana es el mismo. Nos veremos el día viernes para rodar el juego de Hitman. Efectivamente, tuvimos que hacer algunos ajustes. Gracias a la comunidad de Steam por darnos pistas en cómo hacer el juego correr en 1080p, o sea, en Full HD. Cosa que debería haber revisado antes. Y finalmente tenemos una solución para el nivel del laberinto, como yo le llamo. Así que vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a continuar con la siguiente fase del juego, el siguiente capítulo, y esperamos más novedades. Sí, así es. Recuerden seguirnos en nuestras redes y nos esperamos la próxima semana, todos los miércoles, para otra interesante conversación en español. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y, como siempre digo, hasta la próxima. See you next mission. See you next mission.